mí y para mi hermano es bastante especial, ¿no? Porque nos acompaña Elba Keiler, que indirectamente nos es muy relevante en la historia personal mía y de mi hermano, porque fue una parte fundamental de un viaje que hizo mi papá, ¿no? Mi papá, mi padre hizo un viaje a Europa que duró, se extendió durante 7 años. Es más, él por momentos no sabía si iba a volver, terminó volviendo por azares de la vida y en ese viaje conoció a Elba. Hace poco, yo y mi hermano tuvimos la posibilidad de conocer España en sus profundidades. Conocimos la parte del sur concretamente y en un pueblito que se llama Mojácar pudimos charlar y conocer el pueblo donde vivió mi padre y también charlar con Elba, que es una amiga que él había hecho allá. Nosotros ya la conocíamos a ella porque ya había venido ella a la Argentina un par de veces, pero el hecho de poder charlar con ella y de estar en ese pueblo que a nosotros indirectamente nos es tan importante, fue una experiencia muy bonita. Así que la presento. ¿Cómo andas, Elba? ¿Todo bien? Bien, sí, muy contenta de estar en Argentina, de ver mucha vegetación, muchas flores, que es lo que más me gusta. Y a los amigos, a tu padre, a Hugo, a todos los amigos así que son entrañables para mí. Me gusta. Cada vez que vengo, los veo. Muy bien. Bueno, quería empezar, para mí la idea de este episodio es justamente poder hablar un poco acerca de tu historia, que la conocimos más a profundidad justamente en este viaje que yo menciono, y que a mí y a mi hermano me acuerdo hasta el día de hoy, terminamos como fascinados, ¿no? Por todas las aventuras, por todas esas cosas que vos contabas en una comida, y dijimos, yo a esta mujer la tengo que entrevistar, tengo que conocerla en profundidad. Me acuerdo de estar justamente en la playa de Mojácar, haciendo la plancha, mirando hacia arriba el sol y hablando con mi hermano y decir, no, yo quiero tener una vida como la de la Elba, ¿no? Con esas aventuras, con esos viajes, de que me agarro, hago dedo y me voy a no sé dónde y que sea lo que tenga que ser. Hablemos un poco de eso. Vos, ¿dónde nacés? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo llegás a emprender un viaje? Bueno, yo realmente nací en Oberá Misiones, pero de niña ya mi padre me llevó a Córdoba y ahí hice mis estudios y luego me fui joven a España porque tenía una pareja, un novio y a él le gustaba mucho viajar, pero antes de ir a España ya habíamos recorrido por Sudamérica, por muchos países. Nos habíamos comprado un Citroën 2 caballos y con ese viajamos a muchos sitios haciendo artesanía. Ujú. Fuimos a Buenos Aires, compramos todas las herramientas, las piedras, los hilos, los alambres, las cosas que necesitábamos para hacer y viajamos y nos pagábamos todos los gastos de hoteles, de comida con nuestro trabajo. Y después de eso, pues ya decíamos, queríamos ir más allá. Y cuando regresamos empezamos a planear irnos a Europa. Y juntamos dinero y nos fuimos con $6.000. Llevamos, pero eso te estoy hablando del año 76, que Ujú. fue cuando nos fuimos en marzo del 76, nos fuimos en barco a España. Llegamos a Tenerife y luego de ahí a Las Palmas de Gran Canaria. Ahí, en esa época, había muchísimos artesanos de todos los países europeos que estaban en una plaza que se llama Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Averiguamos dónde se vendía y ahí nos pusimos y vendíamos divinamente. Se vendía todo lo que llevamos. Había llevado muchas esculturas de maderas de San Antonio de Ibarra de Ecuador y lo vendí rapidísimo todo. Todo lo que llevábamos vendíamos. Habíamos estado en el Amazonas y llevamos collares del Amazonas hechos por los indios y cosas así raras que la gente alucinaba con todo eso. Y todo lo vendíamos. La verdad que después de ahí nos vinimos a la península, eh,
a Sevilla, que justamente era el mes de abril, que era la feria de Sevilla, famosa feria, Famoso. una de las ferias más grandes que tiene España. Estuvimos ahí unos días, luego de ahí ya había muchos problemas de que no se conseguía hoteles por la cantidad de gente que acude. Nos fuimos tomamos un tren y nos fuimos a Barcelona. Justamente fue el día 1 de mayo cuando estábamos en Barcelona y había una gran manifestación porque realmente hacía pocos años que había muerto Franco. Franco, cuando nosotros llegamos a España hacía 5 meses que había muerto Franco. Mira. Entonces todavía estaban las cosas muy Tensa, alteradas. claro, sí. Todavía estaban las guardias se llamaban los grises, la policía de Franco. Y era muy peligroso. Cuando llegamos a Barcelona había una gran manifestación que si andabas por la calle pegaban a cualquiera, al que se encontraban con ellos, te pegaban en cualquier parte. Y nosotros tuvimos que escondernos en una tienda, como todo el mundo se metían en las tiendas para protegerse. Luego de ahí nos tomamos un tren y fuimos a Holanda. No, a Francia, primero a París. Ujú. Fuimos a París y ahí mi compañero tenía la gran ilusión de estar en un hotel bueno y que por la mañana le despertaran diciendo bonjour monsieur y nos llevaba en el carrito con todo el desayuno, que era algo grandioso. Después de eso nos fuimos a Holanda, a Ámsterdam, y nos fuimos con un tren de alta velocidad. Nos compramos la furgoneta Volkswagen y regresamos. La hicimos arreglar todo adentro, como lo hicieron Mi papá tu y papá y Hugo. Hugo. Igual, da gracia porque estábamos hablando con Hugo y yo le digo, pero mira, hicimos el mismo trayecto desde del tren, desde París a Ámsterdam, nos fuimos en el tren de alta velocidad. Y fuimos a lo mismo, a comprarnos la furgoneta, solo con diferencia de tiempo, ¿no? Yo fui en los 70 y, bueno, ya casi en los 76 y ellos fueron en los 80 y algo, que no me acuerdo exactamente sí. ¿Cuándo Fines de fue? los 80, creo, tengo entendido, ¿no? ¿Cuándo? Fines de los 80. 88 creo que fueron. Sí, 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 claro, yo no me acuerdo ya eso. Sí. Ya es tan lejano que no me acuerdo No, exactamente la fecha, ¿no? Aclaramos a los oyentes que no lo conocen. Hugo es Hugo Marocco, ¿no? Es un amigo de mi padre con el que él hizo justamente este viaje, ¿no? Por eso hablamos de Hugo y la gente no sabe quién es. Claro. Aclaramos de antemano. Sí, sí. Y entonces, de ahí volvimos con la furgoneta y viajamos. Nos fuimos recorrimos España. Vendíamos nuestra artesanía en las ferias que se hacían en España en muchos sitios, en Barcelona, en varios pueblos de Barcelona, y así continuábamos viaje y nos enteramos de una fiesta y íbamos ahí recorriendo y vendiendo y nos iba estupendamente. Después nos fuimos a Marruecos. La mierda. Sí. Cuando llegamos a Almería, bueno, nos hicimos amigos en varios sitios. En Castellón estuvimos con una gente que le preguntamos por dónde era mejor ir a Marruecos, porque podíamos ir desde Valencia o desde Algeciras. desde Almería. Ajá. Desde Almería cogíamos un barco y nos íbamos a Marruecos, pero a Melilla. Nos íbamos claro. a Melilla y de ahí continuábamos viajes por unos lugares muy bonitos. Y estuvimos en Marruecos, no sé, unos días, no sé si una semana, y ya luego regresamos. Era muy complicado ahí porque había un grupo de niños, siempre niños por todos lados,
que todo el mundo quería ser tu guía. Y nosotros le decíamos, no necesitamos guía, y ellos insistían y se ponían adelante y no le hicimos caso y seguíamos. Y cuando ya nos queríamos ir, dice, pague no. Le digo, ¿qué te vamos a pagar? Pues lo que hemos hecho, si nosotros no te pedimos nada. Y cogieron unas piedras y decían, si no nos pagas te rompemos el cristal. Entonces le pagamos y continuamos viaje. Y nada, al final todo bien. De ahí después de Marruecos ya volvimos a España. Bien. Y ahí volvimos de nuevo a Alicante, ahí estuvimos en un camping. Había venido el padre de él de Argentina y quería llevarnos para Argentina. Decía, ustedes no necesitan andar vendiendo esto, porque el padre de él tenía un negocio y entonces vamos para allá, que esto... Y yo le decía, no, yo no voy, yo vine y yo quiero viajar y yo no me voy. Y ellos se marcharon y yo me quedé. Y sola, no tenía con la furgoneta, no tenía carnet de conducir, tenía dinero, pero él tenía un familiar en Barcelona que era un psicólogo y nos fuimos, y les llamé por teléfono y fui a la casa de él y estuve ahí 2 meses. Y luego me saqué el carnet de conducir y ya continué viaje y trabajando. Me alquilé un piso, seguía trabajando, volví a Alicante, ahí tenía una amiga. Y la verdad que sí, me lo pasé mal, pero uno sale adelante si quiere. Y es parte también, ¿no? Pasarla mal es parte del viaje. Claro, es que en la vida no todo es color de rosa. Totalmente. Siempre pasan cosas que es natural, ¿no? Claro. Bueno, me surgen varias preguntas en base a este resumen muy sintético, ¿no? De todo un viaje que fueron en realidad años, ya hasta el día de hoy. Claro, ¿no? bueno. Pero quiero empezar por el principio, con ese primer viaje que vos haces por Latinoamérica. De cómo surge aquel entusiasmo. Estamos hablando de la época de los 70, acá en Argentina, es una época complicada. Digamos, yo lo hablo con mis abuelos o con mi mismo papá, y te dicen, es una época jodida, los 70, qué sé yo, los mismos 80, hasta la recuperación de la democracia, qué sé yo. Pero yo quería saber cuál fue ese primer impulso, ese primer empujón que te lleva a vos a viajar y a querer conocer. ¿Tiene que ver con ese entusiasmo de adolescente de querer hacer cosas? ¿O tiene que ver con que el momento era jodido y uno quería escapar de algo? Por ejemplo, antes de vos vino un invitado que básicamente hizo lo mismo. Es un tipo que se llama Leandro Otamendi, Lele Bohemio, que es un viajero, pero dentro de la Argentina. El tipo nació en La Plata y se escapó de unos problemas que tenía justamente en su lugar de origen. Y él mismo contaba, el impulso inicial, el empujón que me llevó a mí a viajar fue que yo no me llevaba bien con mis padres, que tenía problemas, tenía diferencias, y por eso yo me escapé, me fui escapando. ¿Cuál fue tu impulso? ¿Qué es lo que te empujó a vos? El conocer. A mí yo no tenía problema en mi casa ni él. Lo que pasa que los dos teníamos muchas ganas de conocer el mundo, de ver, y como sabíamos buscarnos la vida, porque él era muy buen artesano y yo también, los dos trabajábamos mucho el cuero. Yo hacía ropa de antes, chalecos, faldas, abrigos, cinturones, bolsos, de todo los hacía a mano, totalmente a mano. Y él hacía carteras de mujeres, todas repujadas con otro tipo de cuero, y los hacía muchísimos dibujos, todos, cada uno más bonito. Nadie nos había enseñado, solos empezamos a hacerlo y cada vez te ibas perfeccionando más. Y como sabíamos buscarnos la vida, dijimos vamos a conocer el mundo, no disparando de nada ni nada. Eso fue antes antes que llegaran los militares en Argentina. Nosotros fue en marzo del año 76, íbamos en el barco cuando el Marconi nos avisa que había caído el gobierno de Isabel Perón. Uh-huh. Nos avisa,
a cambio de gobierno, entraron los militares. Así que todos esos problemas no lo hemos vivido. Estábamos en viaje y ya estábamos en Europa. Yo me alegro que haya sido así, porque no sé, nunca me metía en problemas para nada y ya está. Y nos fuimos y la verdad que simplemente era el de conocer el mundo, de conocer distintas culturas, distintos países, distintas maneras de vivir, Ujú. de sentir, de pensar, ¿no? Y por eso nos encantaba de ver los paisajes. Y todo fue sin, este primer viaje por lo menos, ¿no? Fue sin ninguna clase de lujo. Fue empezando a dedo, como se podía, Ah, vamos de un no, lugar a... sí, al principio, bueno, no, cuando fuimos por Sudamérica, la primera vez, el primer lugar que cuando salimos de casa fue conocer Bolivia y Chile. Ujú. Eso fue lo primero. Pero después ya teníamos ganas de ir más allá. Entonces nos compramos un Citroën 2 caballos, eh, un coche de esos que era muy precario porque no tenían ni tapizado por dentro, era bastante pobre el coche, pero era muy bueno, nos llevó por todos lados. Y recorrimos varios países. Luego fuimos a Bolivia, Chile, estuvimos en Paraguay, luego fuimos de Chile a Perú, de Perú a Ecuador, de ahí a Colombia, y en Colombia estábamos en Cali cuando íbamos, siempre nos encontramos con un amigo que se llamaba Santiago y era uruguayo. Ajá. Él viajaba, pero no iba con nosotros, pero iba casi juntos porque siempre nos encontramos en distintos sitios. Y nos encontramos en Cali. Estábamos en Cali y yo digo, nos saludamos y eso, y él muy mal, estaba mal. Estaba con ropa interior. Le habían robado todo, pasaporte, dinero, toda la ropa que tenía, hasta los zapatos y todo. Se quedó con los calcetines y en ropa interior. Y nos dijo, no continúen porque les van a robar. Entonces, En Colombia estaba complicado también, ¿no? Colombia era terrible como te robaron el pasaporte, le quitaron todo. Mm. Eso es terrible cuando te quitan el pasaporte. Y bueno, el dinero también, pero el pasaporte es peor. Entonces, de ahí regresamos. Dijimos, no vamos a continuar porque no quiero, no sé, no queríamos problemas. Por eso de Colombia nos regresamos. Yo quería conocer más Colombia, a Venezuela, a todos esos sitios, y no pudo ser por la inseguridad. Hubo muchos peligros, también en Guayaquil casi nos matan. ¿Por qué? A ver, contame sobre eso. Cuando íbamos con el Citroën, nos habíamos ido, ya estuvimos en Quito, en muchos sitios de Ecuador, con los indios colorados, adentro, en lugares, unos indios que se pintan el pelo con unas semillas que se llama atoche o algo, no sé, no me acuerdo Achiote. cómo. ¿Eh? Achote. Achote, algo así. Una cosa así, ¿no? Sí, así, achote, exactamente. Es algo grasoso y rojo. Sí, Y sí. se ponían el pelo, se teñían con eso todo el pelo, ¿no? Por ahí hacían cabecitas, antes hacían cabezas reducidas. Claro, son indios conocidos por eso, porque hacen las Claro. cabecitas así como si fuera una mandarina, digamos. Bueno, eran de este tamaño. Claro. Nosotros compramos dos, pero no eran Reales, auténticas, claro. eran imitaciones que se hacían, pero eran tan bien hechas que parecían de verdad, ¿no? Le ponían las pestañitas, No, sí. todos los pelitos de la cara, todo le ponían, era perfecto. Yo tenía dos de esos. Bien. Pues, y nada,
Estuvimos en Guayaquil. Nosotros veníamos de regreso en el coche y dijimos, ¿dónde vamos a parar? Para dormir un rato. Entonces dormíamos adentro del coche. Él sacaba el asiento de adelante, lo ataba con una cadena en el parachoque del coche para que no nos quitaran el asiento, y teníamos un colchón de goma espuma que él lo enrollábamos para que entrara en el coche, lo extendía y dormíamos ahí. Y estábamos ahí ya para a punto de acostarnos, de dormir, cuando escuchamos en la parte de detrás del coche, él había escrito Argentina. Nos paramos en una plaza, al frente de una plaza. Cerca había una comandancia de Marina. Y detrás del coche era una calle, alrededor de una plaza. Del otro lado de la calle había una discoteca. Y en esa época la gente se drogaba muchísimo, con heroína, cocaína, con todo lo que pillaran. Y Guayaquil es un sitio que era tremendamente peligroso. Todo el mundo tú lo veías y andaba con cicatrices en los brazos, en la cara, en todos lados. Cicatrices porque se peleaban mucho o atacaban mucho a la gente, robaban mucho. Y en eso nos empiezan a insultar, dice, argentinos y todo lo demás, hijo de tal, qué sé yo, váyanse de aquí, qué hacen en nuestra tierra, vayan a su país, bueno, y gritando, insultándonos. Entonces nosotros nos levantamos y abrimos la puerta y le decíamos, pero ¿qué te hemos hecho nosotros? ¿Qué hacen aquí? Váyanse, bueno. Totalmente fuera de sí. Fuera de sí, enfadadí, estaban súper drogados. Y venían cada uno con un puñal enorme así. Y con la luz que había, brillaban los cuchillos, brillaban en la noche, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos miedo. ¿Cómo? Revólver. Tenía yo. Mira. Vos tenés... Bien, sí. ¿Se entendió? ¿Lo digo? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, yo tenía un revólver 22 corto que nosotros llevábamos por las dudas para defendernos si nos pasaba algo así. Lógico. Entonces me dice mi amigo, yo voy a sacar el asiento mientras tú los detienes, porque estos venían a por nosotros a matarnos. Venían los 4 con unos puñales y la vida hay una sola. Entonces yo saqué el revólver y les dije, quédense quietos donde están, que nosotros no venimos a molestarles. Simplemente somos estudiantes y queremos dormir para continuar viaje mañana. Déjenos. Y ellos, no, que esto, y nos seguían insultando. Yo le digo, ¿se quedan quietos o les disparo a cada uno? A la mierda. Entonces se pararon, en el medio de la calle se pararon, y mientras tanto él sacaba el asiento para ponerlo en la parte delante del coche, porque no podíamos huir sin el asiento que estaba atado en el paragolpe. Y lo ató, y yo seguía ahí fija con el revólver apuntándolo, y ellos entonces se pararon, se detuvieron y pudimos salir. En eso pasa un señor y nos dicen, váyanse de aquí urgente que estos los van a matar. Nos dice un señor que pasó. Nosotros ya sabíamos que algo malo iba a ocurrir si ellos venían. ¿Para qué sacaron el arma, los cuchillos esos que venían? Que daba terror. Eran 4. Y igual nosotros, yo lo único que tenía era el revólver para detenerlos, que no nos vengan a matar. Y cuando él puso el asiento, nos largamos. Y nos fuimos de ahí. Cagando hostia. Y claro, nos fuimos volando porque sabía que eso no la iban con chiquita. Nos fuimos y nos detuvimos frente a donde estaban los bomberos porque no sabíamos dónde íbamos a pararnos, porque ya teníamos miedo de Claro, todos en Guayaquil, no sabíamos qué hacer. Nos fuimos y dormimos frente de los bomberos.
Pero también había mucha gente que pasaba, terrible, ahí no había tranquilidad. Venían y se metían, movían el coche, miraban y... Y de los lugares que fueron recorriendo durante esa época, ¿no? Los 70, ¿el más complicado fue Guayaquil o Colombia o alguno en particular fue el que vos decías, bueno, acá está el clima más tenso? En Colombia no nos pasó nada porque estuvimos nada más que hasta Cali. Ahí volvieron, Pero en Cali estuvimos en una plaza frente al correo, que me han dicho que ahora ya no está el correo ahí. Pasa el río Cali y estábamos ahí. Es que en esa época se enviaban tarjetas postales. No. Habíamos comprado unas tarjetas postales y estábamos escribiendo ahí al frente de la plaza, un lugar muy bonito. Y en eso se arrima un señor y nos dice, váyanse que le están rodeando. Entonces, ¿qué? Dijimos, no, fuimos al correo, estaba el correo al frente. Cruzamos la calle y nos metimos al correo a escribir las tarjetas. Ajá. Y ya después nos fuimos, no pasó nada. Claro, pero por las dudas. Sí. Bien. No, pero que era peligroso. Era muy peligroso. Me queda una cosa en el tintero ahí sobre Sudamérica, ¿no? Que vos decías, así lo dijiste como pasando, que estuvieron en el Amazonas y hacían artesanía, o los indios les enseñaron a hacer artesanía. ¿Cómo es eso? No, la artesanía no nos enseñó nadie. A la mierda. No. Eso es autodidacta. No, nosotros, si yo siempre fui autodidacta, a mí nadie me enseñó nada. Simplemente la naturaleza me ha dado inteligencia y ser muy, ¿cómo decirte? Práctica, tener capacidad de hacer algo. Uh-huh. Basta con verlo, yo ya pienso, yo siempre pensé, si otro lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, por supuesto. Y entonces habíamos ido a Buenos Aires antes del viaje, estuvimos por distintos sitios y hemos visto montones de artesanos exponiendo en las plazas ahí más importantes. Entonces nosotros fuimos y compramos todas las herramientas que hacían falta para trabajar, todos los materiales, las piedras, las cosas, las tanzas, el alambre de cobre en esa época, el alambre de alpaca, y hacíamos cosas con eso. Y después compramos también mucho cuero, el cuero para hacer bolsos como se usaban antes, de ese cuero rústico, que para poder repujar, o la gamuza, que yo hacía ropa y bolsos y cinturones y de todo. Claro. Pero ¿cómo terminas en el Amazonas? En el Amazonas porque éramos muy inquietos y nos gustaba conocer. Ajá. Y no teníamos miedo. Hay veces que no eres totalmente consciente de muchos peligros. Ajá. Pero no solo peligro humano, sino de los insectos. Sí, claro. Pues a mí casi me mata unos insectos. Estábamos en Pucallpa. Que eso sería, perdón, ¿no? ¿Dónde sería? En Amazonas. Pero en el Amazonas es que colombiano. se llama Pucallpa. ¿Pero en qué país queda? En Perú. En Perú. En Perú. Bien. Sí, antes de estar ahí ya habíamos ido a Lima. Habíamos estado en Lima. Y ahí conocimos una gente encantadora. Íbamos haciendo autostop por la carretera, pero siempre fue de que yo le decía a mi compañero, tenemos que ir muy limpio y con la ropa planchada y limpio. Y yo siempre le llevaba toda la ropa impecable. Le digo, porque si yo fuera el que tiene que levantar a una persona, si está sucio, yo no lo levanto. Entonces hay que ir limpio. Íbamos muy limpio, haciendo autostop, y nos para una señora, y yo tenía el aspecto de muy jovencita. Tenía más años, pero parecía una niña de 13 años. Y la gente me miraba y decía, ay, mira, pobre niña, ¿por qué este hombre, este chico que va con ella la lleva siendo tan jovencita? Decía la gente. Y les daba mucha pena y nos levantaban en el coche.
A mí me hacían poner adelante, a él, no era coche, era una furgoneta, porque ella era ingeniero de camino y andaban con un grupo recorriendo los lugares a ver dónde tenían que arreglar y todo eso, ¿no? Y al final nos hicimos muy amigas y nos llevó a Lima. Después, estando en Lima, nosotros regresamos y fuimos al Amazonas. Claro. Queríamos conocer el Amazonas. Y fuimos, y estando en el Amazonas conocimos a un hindú. Estaba todo con típica túnica naranja, y él nos convenció a que seamos vegetarianos. Y dice, acompáñenme a mi casa que yo vivo por aquí cerca, ahí en la selva. Pero había muchos yuyos, muchos hierbajos por todos lados en el camino. Y caminábamos entre todos esos yuyos. Y hay unos bichitos que yo no sé si aquí hay, pero en Misiones sí había. Bichitos colorados que le llaman, que son microscópicos, muy chiquitinos, que te pican y te dan un escozor y apenas lo ves, pero muy pequeñito, demasiado pequeño. Y a mí me picaron todas. A ellos, a los otros, no. Pero a mí me llenaron todo. Es que estaba y me subió mucho la fiebre. Y tenía los ganglios totalmente hinchados en los brazos, en las piernas, en todos lados, aquí. En todos lados donde tenemos ganglios se me habían hinchado así como unas bolas enormes. Pues de ahí yo ya estaba mal porque tenía mucha fiebre. Regresamos a Lima y fui a la casa de esta amiga donde estábamos parando, que ahí habíamos dejado cosas, y ella me llevó al médico y me tuvieron que poner muchas penicilinas, estar en cama, y estaba mal, yo estaba mal. Y nada, después que me puse bien, continuamos viaje. Eso es claro. ¿Y te pasó algo parecido a alguna anécdota así de peligro, de inseguridad o de enfermedades en Europa? En Europa, enfermedades, bueno, no, de cosas así como de insectos, no. Me pasó que después de separarme de esta persona que se fue que volvió a Buenos Aires, yo me puse muy triste, muy mal, ¿no? Y me dio un dolor de cabeza muy fuerte. Me dolía que no podía estar y no había forma de calmarme el dolor. Entonces no comía ni nada, estaba fatal. Y todos me decían, gente amiga ahí en Gerona, me decía, tienes que ir a uno y para colmo yo era vegetariana, me decía, tienes que ir a un naturista, uno que hace digitopuntura. Él es muy bueno y va a ver que te va a poner bien, que te va a curar. Entonces yo he conseguido el número, llamé, quedé con él y fui. Y me hizo unos masajes por todos los meridianos, todos los puntos del cuerpo, que me dijo que la mitad del cuerpo del lado izquierdo lo tenía mal. Y del otro lado estaba bien, ¿no? Y me dio unos masajes que me hacían doler como me tocaba todos esos puntos, ¿no? Me dijo, estate 10 días descansando y luego de los 10 días te vas a sentir mejor, te vas a calmar, no te va a doler más la cabeza, pero tienes que tenemos que volver a hacerte otro masaje igual que ahora. Y así fue. Yo volví, me hizo y se me pasó todo. Mira. Dice que la mitad del cuerpo estaba fatal. Y eso fue lo peor que me pasó. Después nunca tuve. Hay más peligro, depende de dónde te metes. Si te vas al Amazonas, ¿qué puedes esperar? Claro. Y tienes que cuidarte de la serpiente, de montones de animales, de bichos.
de montones de bichos. ¿Y cómo fue, después de tanto tiempo viajando, tanto por acá por Sudamérica como por Europa, cómo fue el asentarse de nuevo en algún lugar? O cómo, no sé dónde te asentaste primero, cómo llegaste a Mojácar, Mira, fue que yo vivía después me fui, de estar en Barcelona, me fui a vivir a Alicante. Ahí me alquilé tenía una amiga, un matrimonio amigo, y le pregunté a ellos, yo le digo, ¿dónde puedo encontrar un piso? Me dice, mira, ahora hay un amigo nuestro que está alquilando un apartamento y le sobra habitaciones. Ve que es un amigo desde la infancia, dice, es muy buena persona. Y fui y estuve viviendo 2 meses ahí y luego en el mismo edificio encontré un apartamento y ahí he vivido 3 años. Yo seguía haciendo mi artesanía y me iba a vender en Alicante, en la playa del Postiguet, en la capital de Alicante, que estaba yo a 8 kilómetros de ahí. Me iba todos los días, ya me había sacado el carnet de conducir, por supuesto, me iba con la furgoneta Volkswagen y vendía y me iba muy bien. Yo pagaba el alquiler, el coche, cuando no es un coche nuevo, muchas veces tienes que arreglarle, ¿no? Y bueno, todo, la verdad que me iba bien. Y al principio, ahí me saqué los papeles, porque primero tienes que tener la residencia para, al menos antes, y ahora creo que es igual, tienes que sacarte la residencia y el permiso de trabajo para poder trabajar. Yo lo había hecho y después de eso ya me había hecho amiga de las chicas que trabajaban en la policía en Alicante, que me decían, mira, ya te has sacado tantas permanencias, te tienes que hacer la residencia. Era muy distinto a lo que es ahora, ¿sabes? Antes no había tanta gente que emigraba como ahora. Ahora es una barbaridad. Vas al pueblo donde yo vivo y hay cantidad de argentinos. Y vayas a donde vaya, hay cantidad de argentinos. Muchos se ponen sus negocitos, hacen empanadas, hacen asado, yo qué sé, se buscan la vida en lo que pueden. Nosotros, bueno, yo estaba sola y yo estuve 3 años en Alicante. Después de estar en Alicante tenía un amigo que conocí, yo iba a trabajar a Almería porque vendía muy bien en Almería capital. Entonces yo vivía en Alicante, pero en el verano me iba a vender a Almería. Y un amigo que es jugador de tenis, profesor de tenis, me decía, que es argentino de Córdoba, me decía, pero ¿por qué no te vienes a vivir a Almería? Eso estás viviendo en Alicante, si te tienes que venir a trabajar en Almería. Me dice, pues vive en Almería y ya está. Y me convenció de aquí, de allá, de 20, pero éramos amigos nada más. Y hasta ahora somos amigos. Y entonces me fui a vivir a Alicante, a Almería. Ahí alquilamos una casa, un chalet en San José. Estuve viviendo 1 año en San José. Él se fue a Alemania a dar clases y yo me quedé ahí. Me fui después a vivir a Almería capital y vendía ahí, que me iba muy bien, por cierto. Y después de Almería, de estar ahí, conocí al que fue mi marido, Juan. Entonces, eso fue en el año 82, sí. Entonces, él era profesor de inglés técnico. Entonces, se estaba construyendo en Carbonera, en un pueblo cercano, bueno, es una ciudad, pero todos le dicen pueblo, de Carboneras, a unos 70 kilómetros de Almería capital y a 25 de Mojácar. Sí.
Y él estaba trabajando ahí, pero se tenía que levantar a las 5:15 de la mañana porque iba un autobús a buscarle a todos, que eran muchos los empleados, porque se estaba construyendo una térmica, donde hacen... ¿Sabes lo que es una térmica, no? No. No, una térmica es en Ujú. una usina en donde te hacen la luz, Claro. ¿no? La energía eléctrica. Y entonces las máquinas venían de Estados Unidos para montar eso, todo escrito con el inglés técnico, que aunque sea inglés o americano, si no sabe el inglés técnico no sabe leer eso, no Es muy entiende. preciso, claro. Sí, es preciso. Entonces él sabía, y él estuvo trabajando ahí hasta que se terminó de hacer eso. Y él me decía que era muy temprano lo que se tenía que levantar, que por qué no íbamos a vivir a Carbonera, y yo le decía, no me gusta Carbonera. Yo no, a mí no me gusta, le digo, me gusta más Mojácar que Carbonera. Entonces fuimos a Mojácar, pero era difícil encontrar una vivienda en Mojácar, porque todos te alquilaban más para el verano, que se paga muy bien, y no para todo el año. Y yo quería una casa para todo el año. Entonces yo iba sola ahí, buscaba y estuve 2 meses buscando y no encontraba. Hasta que una amiga me dice, mira, en tal parte hay una persona que alquila casas, vete a verlo. Y fui a verlo, y este señor al final fue mi vecino. Porque me dijo, sí, mira, hay unos chalés que recién se acaban de terminar, que están en primera línea de playa. Ve a verlos, hay 2 chalés, tú eliges cuál quieres. Y fui, yo pensé a ver de dónde viene el sol, cuál será más caliente, menos caliente, y escogí uno, y ahí vivimos 13 años, en primera línea de playa. Ahí fue cuando conocí a vuestro padre, cuando conocimos, porque mi marido fue el que conoció primero a vuestros padres, y después ellos vivieron ahí muy cerca de donde vivíamos nosotros, Claro. y todos los días nos pasábamos jugando las cartas por la tarde, porque al parchís, qué sé yo, la verdad que la pasábamos muy bien. Hacían empanadas, hacíamos muchos asados, estábamos muy bien, la verdad que fue un tiempo muy bonito. Y nada, hasta que después de ahí ya seguíamos vendiendo. Mi marido seguía trabajando en la térmica hasta que terminó del trabajo, y él quería ir, dice, vámonos a Cádiz, eso queda muy al sur, a varios kilómetros. Y yo le digo, no, a mí no me gusta ir de un lado para el otro como gitano, le digo, no me gusta, yo no me voy de aquí. Ya había hecho raíces, digamos. Y ya no me gusta. Claro. No me gusta ir a vivir tantos meses en un sitio, otros meses en otro, Claro. otro. Pero me Eso, refiero a que vos ya lo venías haciendo antes con todo este traqueteo del viaje. Claro. Y había llegado un punto donde llegaste a Mojácar y ahí dijiste, bueno, ya claro, cambiemos el chip. Me gusta Mojácar, Claro. me gustaba el mar, me gustaba que era un sitio tranquilo, un sitio que era más selectivo en la gente. Ahí no iba cualquiera a vivir porque es caro. Era caro el alquiler, las viviendas son caras. Claro. Entonces es más selectivo. A los gitanos hay muchos gitanos por esa zona, bueno, por toda España. Y ahí no les permitían vivir, porque si querían comprar una casa les decían que ya la tenían prometida, y si querían alquilar no les alquilaban nada, y no los rechazaban. Entonces no había ahí gitanos. Gitanos había en los alrededores, en los otros pueblos, en Garrucha, en el pueblo de al lado, no sé si conociste. Conocimos Garrucha. Garrucha, sí. Vera, por todos esos sitios sí había, por Turre también, pero Mojácar no. Y ahí nos quedamos hasta que pusimos la tienda, y con la tienda nos fue muy bien. ¿Tienda de qué?
De plata. plata. Y teníamos algo de oro, pero nada más que era el símbolo de de Almería. Sí, pero se encontró en Mojácar, en unas cuevas, se encontró una pintura rupestre de Lindalo, que es un muñequito como... Sujetando un arcoíris. Sí, exactamente, está con así, una cosa así, y las patitas así, muy, muy recto todo, ¿no? Así y así. Y entonces el Indalo, eso es lo que representaba. Y vendimos, la verdad que nos fue muy bien. Eso es interesante para preguntar porque vos al fin y al cabo era una mujer que llegó con una mano atrás y una adelante, ¿no? Qué sé yo, te hiciste sola, saliste Sí, de Argentina, sin sin ayuda nada, de nadie. sin ayuda de nadie, como vos decís, autodidacta, artesana, qué sé yo, y llegás allá y podés poner, qué sé yo, tu propia tienda de joyería, qué sé yo, Bueno, finalmente pero te va muy antes bien. estuvimos vendiendo en los mercadillos. La veas, o sea, pero también hay una cuestión ahí de emprendurismo, si se quiere decir, tuya, Ya. de ahorro, todo como para poder poner un negocio, generar estabilidad Bueno, económica. no, sobre todo hay una cosa que tienes que saber comprar. Saber comprar, conociendo a la gente que tienes, al público que tienes, saber comprar para vender. Ujú. Porque como a mí tuve mucha suerte también, pero eso ya fue después. Cuando yo me iba a comprar a muchos sitios, primero fui a Ceuta a comprar cosas cuando estaba de moda el nácar, por En África, ejemplo. Entonces yo iba a comprar a Ceuta, sí. que está al sur, en Cádiz, al frente, ya eso Claro, ya ya es es África. África, Sí. ya es una parte que era de Marruecos, ¿no? Y entonces compraba cosas ahí. Después pasa esa moda, empecé a ir a Londres a comprar. Compraba bisutería de la India y muchas cosas en Londres. Después seguía yendo, cuando ya puse la tienda, seguía yendo a Londres a comprar ropa y a comprar, yo qué sé, hemos vendido ropa de Portugal, un montón, que era todo algodón, eran cosas buenísimas. Y también es cuestión de tener gusto. Claro. Un gusto que a la gente le guste, que de tener ahí, decir que viene, por ejemplo, tú vas y decís, ay, qué camisetas más hermosas. Estas no las he visto en ningún lado. Yo escuchaba que decía, no, porque nadie las tenía. Y ser exclusivo es muy importante. Claro, Tener cosas que no copiar a nadie, sino tener cosas que no tenga nadie. claro. Y Es, a todo esto seguías haciendo las artesanías aparte de lo que ya vendías o no, abandonaste la artesanía para dedicarte 100% a la venta de plata, de no, ropa. no solo ropa, yo vendía joyas, vendía cosas de plata. Esto eran con piedras semipreciosas, no era la plata que a hoy en día se ve, que son cosas minúsculas, sin piedras finitas, que no valen nada, que son baratijas en plata, ¿no? Y yo no sé, cuando pusimos la tienda, yo no empecé vendiendo plata. Empezamos poniendo ropa de Portugal, que en esa época estaba de moda y se vendía muy bien porque era todo algodón puro. Y vendíamos muchísimo eso, bisutería y cosas que hacíamos, pero sobre todo comprábamos cosas. Yo iba a Barcelona a comprar también, pero también iba a Londres a comprar y, y nos iba bien. Hasta que conocí la señora, la dueña de la casa que habíamos alquilado, el chalet ese, en primera línea de playa. Esa era americana porque ella falleció. Una señora grandiosa, muy buena. Y, y gracias a mi amor por las plantas, porque ella tenía un chalet muy grande, muy bonito al frente de la playa, nosotros estábamos en la parte de adelante,
o mejor dicho, a la espalda de ella, pero sobre la calle. Y ella estaba sobre el mar, el chalet. Ella ahí tenía un jardín y había puesto montones de árboles y el riego por goteo. Pero en esa época en Mojácar había el agua muy salobre y se obturaban las mangueras. Se llenaba de sal y no pasaba el agua y las plantas estaban entristecidas. Tenía otro jardín interior y lo mismo. Yo tenía la llave del chalet que ella me había dado para que le riegue esas plantas. Entonces cuando pasa un tiempo veo que se estaban marchitando, que se estaban poniendo feas, dije. Y yo le digo a mi marido, vamos a comprar unas mangueras grandes y vamos a conectar a tal parte y vamos a regar estas plantas. Bueno, esa era la cosa mía, yo quería regarlas. Y eso hice. Y las regaba, las cuidaba, las podaba. Como por la tarde, eso fue antes de tener la tienda, sí. Porque por la tarde no hacía nada. Entonces yo digo, hago algo, me gustan las plantas, les saco las hojas secas, les arreglo un poco, qué sé yo. Y cuando ellas vinieron, vieron que todas sus plantas estaban hermosas. Estaban muy verdes, estaban con flores, estaban hermosas y se sorprendían. Porque esta gente, millonario más que millonario, vivían en New Jersey, viven en New Jersey, a 1 hora de Nueva York, y ellos se dedicaban, tenían muchísimos edificios enteros completos para alquilar, de pisos, y vivían de eso y de una tienda enorme que tenían. Entonces ella me dijo, cuando llegaron, se alucinaron de ver cómo estaban de buena. Y me dice la señora, la dueña, que era mi amiga, me dice, Elba, ¿tú puedes creer que años que hace que tenemos los edificios y la cantidad de inquilinos que tenemos y nunca nadie se preocupó por nuestras cosas, por nuestras propiedades, por algo nuestro? Tú eres la única persona que se ha preocupado y ha hecho algo por algo que no es tuyo, me dice. Y yo le digo, Francis, sí, lo hice, pero tiene que pensar una cosa, yo no lo hice por usted, le digo yo, lo hice por las plantas, porque me gustan las plantas y a mí me da pena que se mueran, si yo lo puedo evitar, lo ayudo. Y ella por eso me invitó a su casa, me decía siempre, porque ella también ella nació en Virginia, pero ella era de un pueblo la familia de ella era de un pueblo de ahí de Almería, muy cerca de Mojácar. No. Entonces, ella había ido, mejor dicho, ella nació en Virginia porque sus abuelos eran inmigrantes en Estados Unidos. Entonces ella nació allá y después se regresó a España. Y cuando tenía 30 años las cosas estaban feas en España y ella quería emigrar y no sabía si se iba venía a Argentina. En esa época Argentina era un país muy rico. Dice, ¿nos vamos a Argentina o nos vamos a Estados Unidos? Y pensaba, y decidieron ir a Estados Unidos porque ella era americana. Uh-huh. Dice, es más fácil ir, y hizo muy bien. Y allá se hizo muy rica porque era una persona que, no me acuerdo cómo se dice, cuando tú solo inventas y logras salir adelante. Ella estaba trabajando en una fábrica de lámparas y empezó a comprar cosas para vender a las compañeras. Y así fue comprando, cuando se dio cuenta tenía un montón de cosas, entonces se puso una tienda. Y ella dice que a mí me veía como ella cuando era joven. Entonces, por eso me ayudó y me dijo, vente a Estados Unidos, compra en Estados Unidos. Que yo estoy segura que si tú vas, a ti nadie te tiene que decir nada porque tú sabes. Me dice, tú vas a ver las cosas, yo te invito a que vayas, te vas a mi casa. Mi yerno te va a buscar al aeropuerto John Kennedy. Y tú, cuando mi hija y su marido vayan a comprar a Nueva York, tú vas con ellos
y tú tienes que decidir qué es lo que quieres comprar. Claro. Y yo fuiste. fui. Mi marido no me quería acompañar. Todo el mundo me decía, si te sobra el dinero, vete. Raúl, que no sé si conociste a Raúl. Aro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, me decía, yo le decía, ¿qué hago, Raúl? ¿Voy o no voy? Si te sobra el dinero, vete. Y todos me contestaban negativamente, nadie me apoyaba. Pero entonces un día yo pensé, ¿por qué tengo que hacer lo que demás me dicen? Yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y un día le digo a mi marido, ¿sabes qué? Me voy a ir a Nueva York. Bueno, si te quieres ir, vete, me dice. Me saqué el pasaje y me fui, me fueron a esperar al aeropuerto John Kennedy, me llevaron a la casa de ellos y ahí estuve hasta que fui a Nueva York. Salí por las calles a ver, la señora que me acompañaba, la hija de esta amiga, me decía, aquí están los negocios mayoristas, tú ve a donde tú quieras, pero yo iba sola, ellas se quedaban en una tienda comprando para su tienda. Me dice, tú ve y mira, a ver qué te parece, qué encuentras para vender en tu tienda, me decía. Entonces yo iba ahí, yo decía, ¿qué compraré? No sabía, iba caminando, iba mirando así de afuera, y de pronto veo una tienda que tenía muchas viseras, las gorritas, Ujú. que estaba de moda llevarla con todos los partidos de básquetbol, de hockey, de todos De tenis, claro, sí. de todo los deportes habidos y por haber en Estados Unidos. Entonces entré y compré varias docenas de distintos. Me acuerdo que estaba de moda Chicago Bulls y yo qué sé cuántos, todos los equipos ha habido, y compré una docena de esto, una docena de muchísimas gorras. He visto las camisetas que en España se vendía en las tiendas de deporte a 4.500 euros. Claro. Y no, pesetas. En esa época eran pesetas o no. Claro. Y O llevaste... era euro, no sé, eran... Sí, pesetas en esa época todavía, creo. En los 90 se cambia o no. Sí, pero ¿en qué año fue que se cambió? No, en el 2001 se cambió. Claro, en los 2000, mirá. En el 2001, sí. Sí, eran pesetas. Entonces se vendían en 4.500 pesetas esas camisetas deportivas y yo las compré y las podía vender a 2.500 pesetas las vendía. Bien. Me sacaban de las manos. Y Claro. vendí todas, y Hiciste vendí un las pastón, viseras, la gente se enloquecía con las viseras. Después compré muchísimas camisetas de distintos diseños de todo el mundo, porque yo iba a una feria internacional que se hace para las tiendas, que ellos son mayoristas. Sí. Sí, entonces exponen en un sitio como lo hacen en Madrid, en Iberjoya, o me imagino que aquí también debe haber eso, en Buenos Aires debe haber esas ferias para los comerciantes. La moda que siempre se va renovando y salen ciertas cosas. Bueno, camisetas compré muchísimas. Bueno, encargué, porque no podías comprar ahí. Ahí encargabas y ellos te la hacían, pero luego tenían que enviarla a una dirección. Yo no vivía en Estados Unidos, vivía en España. No me podían mandar a mi dirección. Pues ahí donde me ayudó mi amiga, que ella las mandaban a su dirección, ella las recibía, las pagaba y quedaban ahí hasta que yo fuera a buscarlas. No. Y yo iba todos los años a buscarlas allá. Escúchame, Elba, te quiero preguntar una cosa, ¿viste? Hay quien dice que uno en la vida, bueno, la vida está hecha a base de decisiones, ¿no? Creo que la decisión de tu vida fue el hecho de haber emprendido el viaje, y bueno, al fin y al cabo no paraste nunca. ¿Qué sentís? Porque uno siempre pierde cosas y gana otras. ¿Qué sentís con estas decisiones que vos has tomado a lo largo de tu vida, de abandonar tu hogar, que en un principio era Argentina, para emprender el viaje? ¿Qué sentís que perdiste y qué sentís que hayas ganado? Bueno, perdí el contacto familiar, pero yo venía todos los años. Uh-huh. Siempre he venido todos los años a ver a mi padre y eso. Y la verdad que siempre sentí que gané, no que perdí. Porque yo allá,
Bueno, lo que perdí es lo que veo ahí a través de la ventana, eso verde, porque en donde yo vivo, tú viste cómo es Mojácar, Es no muy hay los árido. árboles que hay Sí, aquí, es más desierto. sí. Entonces, eso es lo que yo he hecho más de menos, la naturaleza que tiene Argentina, que allá no hay. Los ríos, la cantidad de ríos que... Allá cuando yo llegué íbamos en el coche y yo iba diciendo, ay, ¿dónde habrá un río? Esperando encontrarme en el camino con un río y no veía ningún río en la zona donde iban por Andalucía, ahí en Almería, por esa zona es muy cercano. Eso es lo que he perdido, ¿Y la qué? naturaleza de aquí, que también la hay en otras, Sí, en es otras distinta. provincias. Es distinta. Es muy distinto. Lo que pasa, en Gerona, por ejemplo, en Barcelona, por ahí es verde, Gerona más que Barcelona. En el norte es todo verde, es todo hermoso, Ah. pero en donde yo vivo no, es más secano. ¿Y qué sentís que ganaste? ¿Qué es lo que ganaste? Oh, bienestar económico. Y yo lo que... tranquilidad. Ahí la gente es más honesta, ya no existe la coima, ¿entiendes? Sí, una vez cuando vine yo había comprado de aquí, de Salta, muchas cosas de mármol, muchas figuritas, muchas historias, platitos, y yo llevaba para vender y eso pesaba mucho y cuando estaba en la aduana en Buenos Aires me dicen, eh, le sale tanto y me cobraban tanto por el exceso de equipaje. Y le digo yo, bueno, y se arrima él y me dice, pero le sale la mitad si lo arreglamos, me dice, págueme la mitad y se lo lleva. Se paga acá, dice. Y bueno, y a mí me dio mucho odio porque yo no acepto la coima, a mí eso me indigna. Entonces yo le dije, yo voy a pagar lo que tengo que pagar. Él habrá dicho, esta es estúpida, pero me importa nada. Está bien. Yo soy honesta y no me gusta la coima. Pagué lo que tenía que pagar y me fui, ya está. Hay un actor que se llama Matthew McConaughey. No sé si lo ubica. ¿Cómo? Matthew McConaughey. Es un actor de Hollywood, conocido. Y se No. hizo viral ahora que él tenía cuando era chico una lista de las cosas que él quería hacer antes de morirse, ¿no? Y bueno, la curiosidad es que va logrando ya varias de ellas y el tipo sigue vivo. Pero una de las que dice en la lista era mirar atrás y disfrutar la vista. ¿Vos sentís que podés hacerlo, Elba, digamos, desde tu edad, de todas las cosas que has vivido, de todo lo que has hecho? Mirás atrás y disfrutás de decir, che, ¿he vivido bien? Sí, sí, sinceramente sí, porque me gustaba mucho viajar y he viajado, he conocido muchos sitios, he andado por muchos lugares y logré mi bienestar. Cuando yo me imponía algo, quería hacer algo, nadie me detenía. Yo iba y lo hacía y lo lograba. Entonces, sentirte que puedes comprarte una casa, que lástima que no la conociste, la casa que he tenido, que era una casa grande, de 165 metros adentro, con 3 dormitorios, 2 salones, era grande, con un patio grande atrás, que yo puse muchos árboles, muchas plantas. Adelante era también grande, el espacio era hermoso, yo la llenaba de rosas Sí. perfumadas. Me ha hablado con mucho cariño de la casa esa. Sí, 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 sí. Ahí fui muy feliz. Ujú. En esa casa me sentí totalmente lograda porque me encantan las flores, me encanta el jardín y fui muy feliz con mi pareja en ese sitio. Justamente en este viaje de mi papá, él conoció también un hombre salteño que era artista allá en Holanda, que era Rodolfo González, que creo que sí lo conociste. Sí, lo conocí. Bueno, él en una charla quizá más íntima que tuvo con mi viejo, le decía algo que a mí me llamó la atención cuando me lo contó mi papá, que él se había ido a Holanda a los 18 años, Rodolfo, y le decía, yo me siento extranjero en todos lados. Yo voy a Salta y siento que ya no me pertenece porque me fui de muy chico y ya no es lo mismo que cuando yo me fui, pero nunca terminé de ser un local acá en Holanda, ¿me entendés? Entonces ese es algo que le pesaba evidentemente al tipo, esa cuestión, ¿no? De
yo me siento extranjero en todos lados, no siento que pertenezca a ningún lado. ¿Vos sentís que tenés algún lugar que sea tu hogar o sentís lo mismo que él? No, bueno, sí, yo siento que donde estoy es mi hogar, eso sí siento, pero eso que dices en cuestión de la nacionalidad al final, cuando venía a Argentina, que siempre he venido, me decían gallega, porque decían que tenía un acento algo español. Lógico, llevo casi 50 años viviendo en España. Entonces, y cuando estaba en España, Era me el decían argentino. que tenía acento argentino. Al final digo, yo no soy al final, ¿qué soy? Mitad argentina y mitad de España. He vivido más años en España que en Argentina. Pero siempre y yo al final decía, bueno, ¿qué soy? Bueno, eso, la mitad de cada, ya está. Bueno, mira, Tampoco. hay un que capaz lo conocés vos, ¿no? A mí soy fanático de un cantante español que es Manolo García. Y él era, la madre creo que era de Albacete y el padre era de Cataluña, o él había nacido en Cataluña y la familia era de Albacete. Y él le regalan un premio en Albacete, tengo entendido. Y él ahí el tipo dice, yo no tengo el corazón partido, lo tengo doble. Tengo dos corazones, uno y uno. ¿Entendés? Claro. Capaz es algo parecido. Claro, sí, sí. Me pareció muy inteligente. Sí, la verdad que sí. Porque yo, ¿qué quieres que te diga? Argentina está aquí. Y cuando estuve cerca de Chivilcoy, en la granja de mi sobrino, veía esos árboles gigantes Eso sí y parece. muchos viejos con un tronco enorme. Esas cosas no las veo, la cantidad de pájaros que andan ahí. Es hermoso todo eso. Y yo digo, no, Argentina es bella, Argentina es hermosa, Argentina tiene una tierra rica. En Sí. cambio, Europa la tiene vieja, gastada. Ya no es esta tierra que tiene más vida aquí, Ah. ¿sabes? Es diferente. Bueno, algo que nos pasaba con mi hermano, Mm. nosotros hicimos un trayecto que fue desde Barcelona hasta Roma. Paramos en Niza, pero hicimos toda la Costa Azul, pasamos por Cuando Génova, fuiste con tus padres. cuando fui con mis padres. Ah. Sí, y yo, qué sé yo, uno agarra el auto acá en Argentina, ¿no? Yo me voy mucho para Córdoba porque viven mis amigos por allá. Mm. Y la cantidad de espacio vacío que hay es impresionante. Vos podés ir kilómetros, kilómetros y kilómetros y es campo, Todo tierra, siembra. campos, hectáreas y hectáreas, sí, sí. En, sí. en España y en Italia y en Francia no hay. Vos vas en el auto y son muy pocos los espacios que vos decís, bueno, esto está al pedo. Hay muchos pueblos, no parás de ver pueblos, no parás de ver casas en ningún momento y tiene que ver con lo que decís vos, Bueno, ¿no? te voy a decir, en España sí hay mucho espacio vacío, pero en otras zonas. Capaz, claro, No, quizá en el centro, no ¿no? ahí en Andalucía. Andalucía por el mar, que lo tenemos ahí al lado, eso atrae mucho a la gente y quieren tener sus casas cerca del mar, ¿no? Quieren ir a veranear ahí. Entonces, continuamente están haciendo más casas, más casas. Pero en los sitios que no hay, de Galicia, por ahí, toda esa zona, no hay tantas casas. Hay muchos espacios vacíos Claro. y hay muchos pueblos abandonados. Mirá, ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos abandonados en donde la gente joven no tienen cómo buscarse la vida, no tienen trabajo porque no hay negocios ni lugares en donde trabajar. ¿Y qué hacen? Se van a las ciudades y los padres se quedan solos, después los padres se mueren y ahí queda la casa abandonada. claro, Hay montones de sitios donde te pagan para que vayas a vivir, claro. Sí, sí, sí. Hay, es que pero lo incluso, mismo pasa en Suiza. bueno, en muchos lados. Es más, yo había visto en internet que hay, digamos, muchos lugares, en Castilla y León, Castilla y la Mancha, Soria, creo que era uno de ellos, Sí, sí, sí. en donde hay como protestas, ¿no? De la gente de por qué la gente se está yendo, está migrando del campo a la ciudad, por así decirlo, ¿no? Porque la gente joven quiere Claro. ver otra cosa. ¿Qué hace en el campo? Pues trabajar o aburrirse. Totalmente. Entonces, uno cuando es joven quieres ir a un concierto. Bueno, yo será porque cuando estando en España fui a muchos conciertos de gente importante. Había un concierto en Barcelona, en Madrid, y el grupo de amigos, vámonos a tal lado, vámonos aquí. Y nos íbamos a ver, a escuchar la música. No. En cambio, en el campo, ¿qué vas a ver? ¿Concierto de ranas? ¿Concierto de qué?
De grillos. De Este, grillos, eso. Si es que hay grillos, Claro. porque no hay grillos en todos lados. Elba, ¿te arrepentís de algo en este viaje? En este viaje aquí, No, en tu viaje, considerando a la vida como viaje, ¿no? Bueno, sí, me arrepiento de haber vendido esa casa tan grande y tan hermosa que he tenido con tantas plantas. De eso me arrepiento. No me adapto a vivir en un apartamento. No soy de apartamento, soy de Necesitas lo casa grande. con jardín, sí, con espacios grandes, con espacios que me entretengo, salir afuera, sacarle las hojas secas a las plantas, cuidarlas y todo, sentir la alegría de una flor, de todas esas cosas. Así como viste que saqué esas semillas de ahí, Sí, sí, vivo sí. llevando semillas de ahí de posadas, de unos árboles, yo qué sé, si tengo un ceibo, luego te mostraré. La Después, foto. cuando terminemos, te mostraré. Haz, Un ceibo que tengo en una maceta gigante claro. y que me llevé semilla en Buenos Aires de ese ceibo y lo puse y 2 veces he tenido, porque uno se me secó con los parásitos, con los bichos y ahora lo tengo de nuevo. Después te voy a mostrar. ¿Has amado fuertemente? Mucho. ¿Ese marido tuyo fue tu gran amor? Mi marido fue una persona adorable. Juan. La verdad que fui muy feliz con él. Y él conmigo, los dos. Porque lo hemos logrado todo. Bueno, siempre él era más negativo, él no tenía fe. Cuando yo le decía, yo le digo, yo voy a ir a Estados Unidos, me decía, pero no, que esto, que hay muchos peligros, que lo otro. Le digo, no, yo quiero comprarme la casa. Y él decía, pero no vamos a poder, me decía. Le digo, ¿por qué no vamos a poder? Claro que vamos a poder. Con todo lo que ganamos no vamos a poder, sí que vamos a poder. Le digo, vamos a Estados Unidos. No, él no quería ir, era muy miedoso. No, yo no voy, me decía. Bueno, si tú no quieres ir, voy a ir yo. Y le mandaste sola. Y me fui, yo digo, yo cuando quiero conseguir algo, lucho por conseguirlo y lo logra. Si te quedas esperando que te lo den, Claro. no. Mira, me hablaste de, quizá el primer momento de un gran quiebre fue cuando llega el padre de esta primer pareja tuya allá en España y le dice, bueno, vuélvanse. Vos decís, no, me quedo. Que tiene que ver con lo que está diciendo, ese carácter fuerte de decir, no, yo tengo estas convicciones, quiero esto y me quedo y chao. Y claro. Pero bueno, ese fue como un momento duro por lo que decís. Y el otro que me imagino, bueno, fue el fallecimiento de tu marido. Claro. ¿Cómo uno, tan joven también, bueno, quizás en la muerte de tu marido ya llevabas mucho tiempo, ¿no? Pero estando solo, lejos de casa, en ese viaje, sobrelleva los momentos de gran tristeza, por decir, esos momentos bajos. Oh, fue terrible para mí. Me enfermé, me quedé muy mal. Yo tenía en la tienda que me iban perfectamente, en la tienda ganábamos muchísimo dinero, porque mucho ganábamos. Mira, yo la casa la tuve que pagar, la adelanté una vez 18.000 euros en pagar la hipoteca, porque la sacamos con hipoteca. Pero claro, teníamos que tener primero dinero porque cuando se va a comprar una casa no es, el banco no te da el dinero para todos los otros gastos de impuestos, Claro. de la Junta de Andalucía, del notario, de la inscripción bueno, cantidad de gastos se tiene. Nosotros no nos iba a alcanzar, pero yo le decía, nosotros tenemos mucho dinero en el banco, con eso vamos a pagar todo el resto. Y así lo hicimos. Él no tenía fe, pero yo sí, yo quería, y yo le dije. Y también tenemos amigos. ¿Y sabes qué? El director del banco que me dio la hipoteca no me pidió ni un aval ni nada. Él era un vecino, vivía cerca de mi casa, yo era amiga de su mujer, todo. Y él sabía dónde yo vivía, ya te digo que vivíamos muy cerquita. Y no sé, charlando con él le comento,
es que cuando fui a Estados Unidos, ¿qué? ¿Has ido? Sí, Francis me invitó a su casa. No me digas. Entonces me dice, antes que me diera la hipoteca es esto, y me dice, ¿ella te invitó? ¿La dueña de la casa donde alquilas? Sí. Eso quiere decir que eres buena pagadora, me dice. Él sacó deducciones. Le digo, sí, la verdad que sí, nunca debo nada a nadie. A mí nunca me gustó deber nada a nadie. Yo no debía nunca nada, ni ahora debo nada a nadie. Entonces, eh, me dijo él que él me daba la hipoteca. Y me dio la hipoteca, no me pidió aval ni nada. Y mi marido tenía miedo de que era muy inseguro, pensaba que no íbamos a poder pagar la hipoteca. Y claro que yo digo, fíjate lo que tenemos en el banco. Si todos los años ganamos tanto, ¿no vamos a poder comprar la casa? Claro que sí. Pues la pagué muchísimo antes. Antes del tiempo que tenía, la terminamos de pagar. Qué crack. Así que sin problema. Y el ese que tengo ahora lo compré al contado porque había vendido la casa y aparte yo tenía dinero en el banco y fui y la compré. Y para comprar una casa, nada más que la Junta de Andalucía te cobra 10.000 euros No. y después montones de impuestos por todos lados. ¿Qué le recomendarías a un joven que quiere emigrar hoy a España? Concretamente, ¿qué es lo que vos tenés un conocimiento, si lo vivís ahí? Bueno, Pero ¿qué recomendación haría? que sea honesto, eso, que no haga trampas, que pague a la seguridad social, eso es importante, porque cuando uno es joven no piensa que cuando puede ser mayor, si tiene la suerte y llega a ser mayor, pero uno tiene que pensar de que tienes que tener tu jubilación cuando seas mayor, porque ya si no trabajas, ¿de qué vas a vivir? Ujú. Eso, le diría que pague y que sea honesto y trabajador, que no se largue ahí a dormir y a ir a la playa y a no hacer nada y de juerga y no tener un sustento, un Hay que laburar. trabajo. Y vos estás tranquila con la seguridad social, Yo hiciste sí, las cosas yo bien. no debo nada a nadie y tengo mi paga y estoy bien. Bueno, mira, este proyecto nuestro, el programa se llama El Vacío, podcast, porque nosotros le pusimos el nombre en vista de que siempre hay un vacío, ¿no? En el espíritu. Ese vacío al mismo tiempo el que te lleva a hacer las cosas. Que uno consigue, cumple metas, pero siempre hay algo más, siempre hay algo más. Pero vos, más o menos, ¿con qué sentís que ese vacío tuyo se puede llenar? Esa es la pregunta que siempre hacemos a los invitados. A mí, volver a tener una casa con jardín y si es posible, ya me gustaría... yo a veces lo que pasa es que me siento muy sola, pero también soy un poco huraña. Ujú. No me gusta... Ahí cuando compré ese piso, la presidenta de la comunidad viene, se presenta, me dice, soy fulana de tal, no, por la tarde hay una piscina, ya viste la piscina, que es una Sí, piscina sí, sí. muy grande, me dice, por la tarde nos reunimos, tomamos algo, té, charlamos, nos reímos, después nos vamos a la piscina y esto, y me invitaba a ir, yo no voy, yo me quedo en mi casa. No me gustan los chismes ni las historias ni que me vengan a influenciar de nada, porque no sé, no me gustan que me coman el coco. Ujú. Entonces, yo qué sé qué decirte. Me gusta salir a la playa, lo que más me gustaría es tener una casa de nuevo así, pero me parece difícil, con los años que ya tengo, eh, no sé, si vendo ese apartamento yo quería volver a Argentina, Claro. pero no me gusta la inseguridad que hay aquí. Eso es difícil vivir una persona sola en una casa y que no te entren a robar y te maten ahí. Mm. Bueno, Y por eso no podemos quiero decir, venir. Pero me gusta más la forma de ser, en el fondo me gusta más la forma de ser o los sentimientos de un argentino en muchas
en la amistad, en todo eso, que el español. A ver, ¿por qué? Porque aquí la gente, por ejemplo, estás conoces a personas, se da, te charla, y enseguida invita a comer un asado. Por ejemplo, cuando conocimos a tu padre y a Hugo, todos los asados, claro, nosotros teníamos una casa que alquilamos y un asador frente al mar enorme, y ahí nos juntamos, varios, fue el amigo este otro Fabián, un amigo de ellos, y otra gente que eran amigos, y otros amigos, un montón de argentinos. Y nos gusta eso, Abrir las puertas. abrir, somos más lados, Ujú. no sé. No sé si decirte más humanos o más cariñosos. Me gusta más Ahí la va. forma de ser. Yo creo que te dan más afectos aquí que allá. Mira, y acomodando un poco lo que decías vos sobre la pregunta de cómo llenas el vacío, podríamos resumirlo en que en lo material te gustaría la casa, ¿no? Y en lo espiritual estás muy bien con esa tranquilidad, con esa paz que lograste con los años, creo yo, ¿no? Bueno, no estoy bien del todo. Uno nunca está bien del todo. No estoy bien del todo, porque muchas veces me siento sola, Ujú. ¿sabes? Ahora, por ejemplo, en casa de Hugo, ellos me han brindado mucho afecto, mucho cariño, me hacen sentir muy bien en su casa, tengo ese cariño. Yo como más, llegué un momento que yo no comía nada. Probaba 2 bocaditos y lo dejaba todo, tiraba toda la comida y no comía, empecé a adelgazar, y era la soledad, la falta de afecto. Pero es que yo tampoco hago algo para que ese afecto se realice, porque no acudo a ver a las amigas, porque no, me encierro en mí misma y estoy en mi casa. Salgo a pasear por la playa y eso, salgo a caminar por ahí, pero no hago lo que tendría que hacer. Ujú. Bueno, es el arma de doble filo de la soledad, ¿no? A Sí, veces es muy tentadora, pero tiene ese aspecto claro, negativo. leo, veo televisión. Pero para cerrar, ¿has sido feliz? Sí, he sido feliz. He sido feliz en sentirme lograda, en lograr lo que yo quería, en conocer tantos sitios, en encontrar la persona que tuve, mi marido, que era una persona que era un encanto. Ya te digo, eso te lo puede decir tu padre, como era él, Sí, como me lo dijo ya. sí, y que se llevaba muy bien. Por ejemplo, mira la amistad que bonito que una vez me dio la sorpresa. Era mi cumpleaños y hacíamos una comida en casa. Y aparece tu padre con una bandeja con 60 empanadas. A la mierda. Y me trae de regalo las empanadas. Y yo me puse tan contenta porque él lo había hecho, él no lo había comprado, él lo había hecho, las empanadas, y me lo trae. Y siempre me cargaba, se acordó los otros días, porque me decía para mosquearme, no me decía Elba, me decía Elvira. Cuando me quería mosquear me decía Elvira, y yo le digo, ya está. Y se mataba de risa. Yo qué sé, ese cariño que hemos tenido con ellos fue muy bonito. Nosotros, no sé, tanto Hugo como él estábamos muy bien. Nos matábamos de risa de todas las aventuras. Más vale no sigo hablando. No, y mirá cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y perdura ese Sí, cariño, ese sí, amor sí. que tiene que ver con lo primero que vos decías. Bueno, los tres son argentinos. Eso no te lo va a poder sacar de encima, Elba, ¿no? Por más tiempo de que pasé allá en España, Claro, sos claro. argentina. Claro que sí. Y ellos dos también, y tiene esto, ¿no? Bueno, pasaron cuánto, 30 años ya, no sé, más. No, mucho más. Sí. Bueno, no sé, Hugo decía que ha pasado 30 años. No sé, yo creo que más años. Porque fue en el 80, Hace 37 años fueron. 86 te dijo, 88, 88. Y estamos en el 2005, a ver, 2025. ¿eh?
2025, digo. Claro, 37 años. 37 años, un montón de años, ¿no? Ajá, muchísimo. Y bueno, Son muchos años. Y sigue fluyendo, ¿no? Sí, Eso. no, como a ti no te dije, pero tenéis mi casa para si alguna vez queréis pasar por allá, ahí la tenéis. ¿Eh? Ojalá, Ok. ojalá nos encuentre la vida ahí de vuelta. ¿Eh? Ojalá. Ojalá, ¿no? Bueno, Sí, vamos para ir cerrando. Sí, Sí, tiene, claro. Bueno, muchas gracias, Elba, por Bueno. haber venido. La verdad fue una Pues charla. nada, encantada con muy bonita. vosotros. Muchísimas es que gracias. ya es diferente porque sois hijo de un amigo que quiero mucho. Claro, Muchas gracias a vos por venir. muchas gracias.